¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos los desafíos que enfrenta nuestra América Latina con Fred Mills, profesor de la Universidad Bowie State de Maryland y autor de numerosas publicaciones. Fred Mills, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Fred, de todos los desafíos que enfrenta nuestra América Latina, ¿cuál es el que te preocupa más? Yo creo que en ese momento el gran desafío es a mantener la independencia, porque la soberanía de los pueblos es la condición para las preocupaciones que todo tiene de desarrollo económico, de respetar derechos humanos y de preservar las instituciones democráticas. ¿Y entiendes que eso está amenazado? Está amenazado. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en la OEA, es una campaña bien parcial por parte del secretario general en contra de los países progresistas y en contra del movimiento bolivariano. ¿Y por qué? Es porque ese movimiento bolivariano, desde las 90s, como 98, 99, estaba buscando la manera de integrar los países en asociaciones de cooperación, asociaciones de intercambio. Y, por ejemplo, UNASUR, que pertenece a los países del sur, o, por ejemplo, ALBA. CELAC. CELAC. Y a través de esta integración se puede garantizar la independencia, porque unidos es más difícil explotar y dañar las instituciones democráticas de cualquier país. Y entonces, ¿cómo interpretas qué es lo que puede estar motivando al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a atacar, según tú, el tema de la integración? Mira, él está allí como secretario general desde 2015. Y lo que hemos visto es una campaña con el foco de Venezuela, que quiere hacer un cambio de régimen. Y hay que preguntar por qué. ¿Por qué? Supuestamente es por la cuestión de derechos humanos, una crisis migratoria, la crisis económica, y por eso está diciendo que es Maduro que está dañando el país y tiene que hacer un cambio de régimen. Pero realmente hay que ver la historia. El proyecto de derrotar la revolución bolivariana es de 20 años, cuando el país estaba prosperando. Ahí estaba el proyecto. ¿El proyecto de quién? El proyecto detrás de eso, los Estados Unidos, que quiere reestablecer su hegemonía en toda la región frente a la influencia de Rusia, de China, que está aumentando en la región. Estados Unidos, en este contexto de competencia geopolítico, quiere imponerse, pero usando medidas de coerción. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, apoyó el golpe en 2009 en Honduras. ¿Y qué tenemos en Honduras ahora? Uno de los países más violentos en el mundo. Apoyando con billones de dólares la guerra civil en Colombia en el nombre de eliminar la producción de cocaína, que han doblado recientemente. 240.000 hectáreas están plantadas en Colombia con la hoja de coca más que en muchos años anteriores. Sí, y podemos seguir con esos ejemplos, pero... O sea, entonces, ¿Almagro es un instrumento de la filosofía o la estrategia de Estados Unidos? Sí, yo creo que Almagro, sinceramente, cree en sus principios. Perdón, Almagro llegó acá, a Washington, gracias a José Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Él fue el secretario personal de Mujica durante años. Mujica, un hombre progresista, ex guerrillero, que estuvo preso durante 12 años, que lucha con toda esa filosofía. Y gracias a Mujica y la influencia internacional de Mujica llegó Almagro. O sea que Almagro, filosóficamente, en teoría, era un hombre de izquierda y progresista
¿Y qué te parece que pasó? Que se puso bien parcial. ¿Pero por qué? Realmente hay que poner responsabilidad en la voluntad de la persona, del individuo, y que él seleccionó ponerse al lado del proyecto imperial. ¿Se dio vuelta? Se dio vuelta, pero las motivaciones se puede cuestionar, pero hay que ponerse a analizar su comportamiento, y eso es donde está haciendo daño, no solamente en la política de Latinoamérica, pero en la institución de la OEA, porque ya está perdiendo legitimidad democrática la OEA por las acciones de Luis Almagro. Déjame ser escéptico. ¿Alguna vez tuvo legitimidad las acciones democráticas de la OEA cuando el presidente de Cuba, Fidel Castro, le puso la etiqueta que era el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos? ¿Alguna vez tuvo institucionalidad democrática y defendía la democracia en América Latina? Sí, ¿La OEA? Pero por lo menos durante la época de las 90s era un espacio por lo menos con Miguel Insulza, donde la institucionalidad de cada país era una medida de respeto. Pero con Luis Almagro es en una extrema. Es una ruptura. Él le gusta hablar de la ruptura en las instituciones democráticas en Venezuela, pero lo que ha hecho es una ruptura contundente dentro de la OEA, porque el mismo Grupo Lima, y ese Grupo Lima... De 14 países. 14 países son aliados del proyecto de los Estados Unidos a destruir la revolución bolivariana, a imponer la cuestión del neoliberalismo, un modelo económico por toda la región. Y Almagro se puso detrás de este proyecto en el nombre de derechos humanos, y yo creo que él cree en eso. Pero, ¿será? Pero hay que quitar la máscara, porque si uno está preocupado por los derechos humanos, hay que hablar también de lo que está pasando en Colombia. Que, por ejemplo, hay 7 millones de desplazados, el mayor número de desplazados internos del mundo después de Siria. Matan a un líder sindical de promedio cada 2 días. Estamos hablando de corrupciones a niveles realmente alarmantes. Estamos hablando de un grupo, de una oligarquía que se pasa el gobierno de una generación a otra a través de un grupo. Estamos hablando de Perú, en donde la corrupción dice que Lima es la sede de la corrupción de Odebrecht. Estamos hablando de Brasil, en donde también abuso de los derechos humanos, muertes. Estamos hablando de México, 200.000 muertos por, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y también estamos hablando de muertes de todos los líderes. Y de eso Almagro no habla. No habla. Así, ¿por qué la indignación selectiva? Eso es una frase de Larry Burns. ¿Por qué la indignación selectiva? Porque hay una política detrás de eso. ¿Ve? Es una política detrás de eso. ¿Y cuál es esa política? Es de restablecer, como yo le dije, la hegemonía de los Estados Unidos y imponer el proyecto neoliberal. Porque mira, supuestamente es al fin de la historia, desde el punto de vista del proyecto hegemónico de los Estados Unidos, que terminó la historia y es el único camino. Pero por eso yo le dije, el desafío más importante es la independencia, para que cada país pueda seleccionar su camino. ¿Cómo actúa en general la política de los Estados Unidos? Con sanciones. En el caso, por ejemplo, como tú dices, que quieren asfixiar a Venezuela. Automáticamente le pone sanciones en donde prácticamente no puede tener transacciones bancarias con ningún país del mundo, porque directa o indirectamente le dicen que a ese país a donde quieren, por ejemplo, Venezuela tiene dinero, quiere comprar medicamentos. Va al banco, dice, quiero mandar dinero para comprar los medicamentos entre países. Y le dice el banco, nosotros no podemos aceptar el dinero porque esa transacción está en la red bancaria mundial que pasa por Nueva York y entonces Estados Unidos la rechaza. Si Venezuela genera millones y millones, miles de millones de dólares en negocios, los quiere repatriar, no se los dejan traer a su país. Entonces,
están asfixiando la economía de Venezuela como hicieron en otros lados. ¿Esa filosofía te parece que lo único que busca es realmente ayudar al pueblo de Venezuela, o esa filosofía está justamente haciendo estos daños, haciendo estragos en cómo es la calidad de vida de los venezolanos? Se puede ver aquí la contradicción. Si la preocupación es el pueblo de Venezuela, las encuestas dicen que no quiere intervención extranjera en su país, ni importa su ideología, no quiere. Y si la preocupación es el sufrimiento del pueblo, las sanciones agudizan este sufrimiento, provoca más, peor la situación. O sea, que sería perverso de que con las acciones, por ejemplo, las sanciones, están asfixiando al pueblo, y denuncia que ese pueblo está asfixiado y ellos lo van a salvar interviniendo, haciendo injerencia. O sea, ¿hay un doble discurso? Hay un doble discurso. Mira, hay que reconocer que sí hubo errores por parte del gobierno en Venezuela, pero hay causas exógenas también de la crisis económica, porque eso comenzó, por ejemplo, con Obama, con esa declaración, el orden ejecutivo, que Venezuela es un peligro. Una amenaza para la seguridad nacional. Una amenaza. Y todo el mundo sabe que es falso. Venezuela nunca se ha hecho una guerra en contra de ningún país. Y el mismo Obama admitió que no era tal cosa. El mismo. Y ahora las sanciones económicas, no solamente a individuos, es para estrangular la economía, como ha hecho en Chile en 73. Y tomar el poder de vuelta. Tomar el poder es que no solamente quiere cambiar al presidente de Venezuela. Si era eso, hubiera seguido un camino electoral, intentar por maneras, procedimiento democrático. Y no le fue bien. No, pero lo que estamos escuchando es amenazas de intervención militar. Que no habíamos escuchado en décadas. Y ya está abiertamente, sin máscara, que está hablando de eso. Está hablando el mismo Almagro, está hablando el mismo senador Rubio, que pasa a ser una especie de, entre comillas, asesor del presidente Trump. O sea, abiertamente están tratando de hacer una guerra psicológica sin cuartel. Sin máscara. El Grupo Lima, que hemos dicho son países aliados con el proyecto de Almagro y de los Estados Unidos, hay que ver que se hace incómodo hablar abiertamente de una posible intervención militar. Por eso el mismo Grupo Lima, 11 de los 14 países, pronunció en contra de las declaraciones de Almagro cuando él estaba en Cúcuta en septiembre. Recientemente. Así, pronunció en contra de eso, que no estamos de acuerdo, el camino militarista, no estamos de acuerdo. ¿Y qué pasó? Colombia no firmó esta declaración. Iván Duque, el nuevo presidente. El nuevo embajador de Colombia, en septiembre, después de todo ese pronunciamiento y la renuncia de Grupo Lima, el embajador de Colombia dijo, no estamos de acuerdo con lo que dijo. Que sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que dijo Almagro, que hay que tener en la mesa la opción militar. Y un día después habló Rahm Emanuel, el alcalde de Chicago, que él preocupa que puede ser una sorpresa de octubre, que significa que es posiblemente que el presidente Trump puede ordenar una intervención, directo o a través de sus aliados. En ese momento hay ejercicios militares en las áreas fronterizas con Venezuela. Brasil. Y no es solamente teórico. ¿Preocupante? Es preocupante. Así, por eso yo creo, si estamos antiguerra, si estamos a favor de diálogo, ¿verdad?, en vez de coerción, si estamos a favor del principio de igualdad soberana, tenemos que denunciar lo que está en el horizonte ahora. Tenemos que hablar, no podemos mantener el silencio. Te invito a hacer una pequeña pausa, Fred. Estamos hablando con Fred Mills, profesor de la Universidad Bowie State de Maryland y autor de numerosas publicaciones sobre los desafíos que enfrenta nuestra América Latina. Ya regresamos.
Continuamos hablando sobre los desafíos que enfrenta nuestra América Latina con Fred Mills, profesor de la Universidad Bowie State de Maryland y autor de numerosas publicaciones. Fred, ¿qué impacto puede llegar a tener no solamente en el Grupo de Lima, sino en toda América Latina la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre en México? Mira, López Obrador ya pronunció a favor de un cambio en la política de México en relación a todas las Américas. Sería una relación basada en la no injerencia, respeto mutuo entre los países, y eso va a cambiar el balance dentro de, no solamente de la OEA, pero el Grupo Lima. Así, yo creo que vamos a ver una política más sano, más democrático, por la influencia de México. ¿Cómo interpretas tú que el presidente Trump quiere construir un muro entre los Estados Unidos y México? ¿Qué simboliza en lo que puede ser la filosofía de Trump un muro? Eso es bien interesante. El muro, yo creo, representa una ideología nefasta, porque la white supremacy se llama en inglés. Sí, la supremacía blanca. Sí. No se puede negar que eso está enseñando su cara y su influencia más cada día. Y mira cómo habla de los pueblos de Latinoamérica. Primeramente, todos son mexicanos. Todos son violadores. Todos son violadores. Narcotraficantes. Sí. Pero tenemos que combatir este racismo, ¿ve? Y este muro representa entonces una manera de ver el mundo que es muy negativo, que tenemos que superarlo. Y hay que decir que hay mucha gente en los Estados Unidos, muchas personas que no creen en este proyecto del muro, que tenemos los brazos abiertos a los hermanos. Quieren hacer puentes en vez de muros. Puentes en vez de muros, sí. Porque somos hermanos todos y hermanas. Ahora, tú me decías de que tú has seguido muy atentamente una filosofía. Sí. Cuéntanos de eso. Sí, yo estaba estudiando por Como varios profesor años. de filosofía. Sí, la ética de la liberación. Y eso es una filosofía que nació en el sur. En el sur, en América del Sur. En América del Sur. Y uno de los protagonistas y autores más importantes en este momento es Enrique Dussel. ¿De qué es? Él es de Argentina, pero ya desde 76 está en México por la cuestión en las 70s de la dictadura en Argentina. Y ahí está, ¿ve? Por muchos años dando cursos, escribiendo libros en la ética de liberación. Y esa ética tiene importancia, no solamente en el sur, pero en todo el mundo, porque se trata de un punto de vista solidario con los pueblos del mundo, de promover la vida, ¿ve? De promover la vida en comunidad, usando procedimientos democráticos y haciendo cosas que son factibles dentro de las limitaciones que estamos afrontando. Así que eso es muy importante hoy, cuando en vez de la vida, ¿ve? Hay mucho que está pasando que es en función de la ganancia, de instrumentalizar al ser humano, explotar al ser humano y dañar el medio ambiente. Por eso necesitamos escuchar más de las filosofías del sur, de los pueblos originarios, ¿ve? Del respeto a la Pachamama, que necesitamos tener hoy más que nunca. Así por eso es importante traducir en inglés muchas de esas ideas y compartir entre todas las culturas las ideas de cómo podemos superar, ¿ve? Estos desafíos, esos challenges. Fred, te invito a hacer nuevamente una pequeña pausa. Estamos conversando con Fred Mills, profesor de la Universidad Bowie State de Maryland y autor de numerosas publicaciones sobre los desafíos de nuestra América Latina
Pausa y ya volvemos. Continuamos hablando sobre los desafíos de nuestra América Latina con Fred Mills, profesor de la Universidad Bowie State de Maryland y autor de numerosas publicaciones. Fred, económicamente, ¿cómo ves el futuro de nuestra América Latina, por ejemplo, en los próximos 5 años? Yo creo que la cuestión de la economía hay que poner el contexto del mundo multipolar, que ya existe, no se puede negarlo. Así, en el contexto multipolar, yo creo que los países de Latinoamérica y de los Estados Unidos y Canadá también, sería favorable seguir un camino de cooperación en vez de coerción, de acuerdos de intercambio, ¿ve?, en vez de imponer guerras, trade wars, ¿ve? No conviene a ningún país comenzar con eso. La diversificación de las economías son muy importantes. Así hay economías que son muy, dependen mucho en la extracción, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, ¿ve? Y así ellos mismos reconocen que hay que diversificar su economía. También hay economías que están portando su alimento, como El Salvador, y ellos reconocen que tienen que rescatar esta agricultura. Hablando de El Salvador, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando, por ejemplo, del Triángulo Norte, Salvador, Honduras, y también estamos hablando de Guatemala. Éxodos masivos que llegan a los Estados Unidos, una crisis que desde el punto de vista económico, por eso hablamos de economía, es para muchos analistas la consecuencia de la práctica de comercio injusto de los Estados Unidos, aunque pregona el libre comercio, ya que aplica subsidios para tapizar, para invadir con sus productos México a través del Telecán, Centroamérica a través del CAFTA, deja millones de trabajadores justamente sin trabajo que se tienen que venir aquí. Entonces, genera las condiciones para que crea ese éxodo masivo. Cruzan la frontera y un Donald Trump dice que traen las drogas, son violadores, traen el crimen, y para muchos vienen acá y los explotan sabiendo que no tienen los papeles porque no tenían otra opción que venir a buscar trabajo acá, los satanizan, pero se benefician de eso. ¿Es eso la versión moderna de la esclavitud moderna? Estamos cerca de eso. Y la cuestión de deshumanizar el inmigrante que usted menciona, todo el mundo sabe que separó niños de sus padres, ¿ve? Y ha hecho daño a casi 3,000 niños, un daño que sería un proyecto de toda la vida tratar de superar. Que los mismos republicanos del Congreso de acá de Washington dicen que esta práctica de tolerancia cero de Trump es cruel e inhumana como nunca se ha visto antes. Así, si uno quiere decir que está a favor de valores familiares, hay que aplicarlo a cualquier ser humano. Eso es la cuestión. Derechos humanos son universales. ¿Doble discurso? Doble discurso. Así, pregonan el libre comercio, pero practican el comercio injusto con subsidios. Pregonan derechos humanos, pero generan para muchos la esclavitud moderna. ¿Cómo puede ser preocupado por la migración de venezolanos y no por los que están llegando aquí, a nuestro propio país? Que para muchos ellos contribuyen o son el factor principal de generar esos refugiados. Sí, porque un día sin los inmigrantes trabajando, van a ver que no puede ir al restaurante, van a ver que no llega la gente a limpiar la oficina, y van a ver muchos profesionales también que no pueden llegar. Entonces es perverso también el doble discurso de Trump, que practica esas prácticas comerciales, pero trata de vender la idea de que estos señores que vienen desde la frontera sur nos invaden y son nuestros enemigos y nos tenemos que defender de ellos. Sí. El doble discurso siempre tiene detrás de ello
¿Ve? Un proyecto político. ¿Qué es? Y como yo le dije, un proyecto de dominación. ¿Que quieren dominar América Latina? Quiere dominar, y la única manera de dominar un pueblo económicamente es también dominarlo socialmente como seres humanos. ¿Volvemos a que América Latina sigue siendo el patio trasero o aspiran a que sea el patio trasero sin ningún gobierno progresista, limpiar la casa de nuevo? No va a pasar, porque los movimientos sociales, los sectores populares no van a permitir. Ese siglo ya ha pasado. Es el siglo ya que viene, es el siglo de la liberación. O sea que no tiene marcha atrás. A veces 2 pasos atrás, pero no significa que ya terminó. Esta cuestión de una ola rosada que terminó, no ha terminado. No hay un destino. O sea, ¿eres optimista? Soy optimista, tenemos que estar optimistas, porque si no somos optimistas, estamos ignorando las esperanzas de los jóvenes. Tenemos que apoyar, tenemos que solidarizarnos con ellos, mirar adelante. O sea que América Latina tiene futuro para ser soberana. Tiene futuro, tenemos ejemplos sobresalientes, tenemos exitosos de Bolivia, por ejemplo. Tenemos ejemplos y hay que seguir en esos caminos. Adelante. Fred Mills, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias.